Durante más de 3 décadas, una sombra recorrió el corazón de África Central. Un hombre que se susurraba con miedo en aldeas enteras. Un hombre que decía hablar en nombre de Dios, pero que actuaba como un demonio en la tierra. Su nombre era Joseph Kony, un supuesto profeta que se convirtió en uno de los criminales más buscados del planeta. Bajo su mando, miles de niños fueron secuestrados, convertidos en soldados, esclavos sexuales o asesinos. Su ejército, el Lord's Resistance Army, o Ejército de Resistencia del Señor, dejó tras de sí una estela de muerte, mutilaciones y terror en Uganda, Sudán del Sur, República Centroafricana y el Congo. Todo comenzó en los años 80, en un país herido por guerras internas y pobreza. Uganda vivía un periodo de inestabilidad política, y en ese caldo de cultivo surgió un grupo armado que mezclaba religión, misticismo y violencia, el LRA. Joseph Kony, nacido en 1961 en la aldea de Odek, decía ser primo o sucesor espiritual de Alice Lakwena, una mujer que lideraba el movimiento del Espíritu Santo, una secta que pretendía purificar a Uganda mediante la fe y la guerra. Cuando Lakwena fue derrotada, Kony tomó su legado y lo llevó al extremo, afirmando que hablaba directamente con Dios y con espíritus que le ordenaban matar a quienes se opusieran a su misión. Según él, su objetivo era crear un gobierno basado en los 10 mandamientos. Pero en la práctica, su movimiento se convirtió en una maquinaria de terror. Desde los primeros años de su liderazgo, el LRA comenzó a atacar aldeas, asesinar campesinos y, sobre todo, secuestrar niños. Los raptaban de sus casas, de las escuelas o de los caminos rurales. A los niños varones se les obligaba a convertirse en soldados, a las niñas en esclavas sexuales o esposas de los comandantes. Muchos eran obligados a matar a sus propios padres o familiares como rito de iniciación, para romperles el alma y asegurar su obediencia. Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Algunos recuerdan haber sido obligados a golpear a sus compañeros hasta la muerte con palos o piedras. Otros a mutilar o quemar vivos a quienes intentaban escapar. El miedo era el único alimento. El LRA operaba como una secta militar. Kony decía tener visiones divinas, ordenaba sacrificios y predicaba una versión distorsionada del cristianismo, mezclada con supersticiones tribales. Usaba símbolos religiosos para justificar sus atrocidades. Aseguraba que los espíritus hablaban a través de él, dándole instrucciones sobre cómo ganar batallas o castigar pecados. Quienes dudaban, morían. En los años 90, su ejército creció hasta contar con miles de combatientes, la mayoría niños. Se movían entre selvas y aldeas, atacando por sorpresa. Incendiaban casas, destruían cosechas, cortaban orejas o labios a sus víctimas para dar ejemplo. Miles de personas huyeron de sus hogares. Las aldeas fantasmas se multiplicaron. La región norte de Uganda se convirtió en una tierra de miedo permanente. En su punto más alto, se calcula que más de 30,000 niños fueron secuestrados por el LRA. Muchos nunca regresaron. Las noches se convirtieron en pesadillas colectivas. En ciudades como Gulu, los llamados Night Commuters, miles de niños caminaban cada atardecer kilómetros para dormir juntos en las calles o en refugios improvisados, lejos de sus aldeas, tratando de escapar de los secuestros nocturnos. Era una infancia marcada por el terror. Los padres sabían que si los hijos se quedaban en casa, tal vez no los volverían a ver. Mientras tanto, Kony se fortalecía gracias a la guerra. Durante un tiempo recibió apoyo del gobierno de Sudán, que lo usó como arma contra Uganda. Eso le permitió expandir su territorio de operaciones y sobrevivir durante años en la espesura de la selva. Su grupo era móvil, invisible y brutal. La comunidad internacional lo ignoró durante demasiado tiempo. No fue hasta los años 2000 que la magnitud de sus crímenes empezó a conocerse fuera de África. En 2005, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió órdenes de arresto por Joseph Kony y sus principales comandantes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Asesinato, mutilación, esclavitud, reclutamiento forzado de menores y violación. Era la primera vez que la CPI actuaba en África, pero capturarlo resultó imposible. Kony conocía la selva como un fantasma, cambiaba de país constantemente, no usaba tecnología rastreable y se movía en pequeños grupos protegido por combatientes fanáticos que lo consideraban un ser divino. En 2012, el nombre de Joseph Kony volvió a la atención mundial gracias a un video que se convirtió en fenómeno global. Kony 2012
Fue un documental de apenas 30 minutos, producido por la organización estadounidense Invisible Children, que buscaba generar presión para su captura. En solo una semana, el video superó los 100 millones de vistas, convirtiéndose en uno de los primeros grandes virales de la historia de YouTube. En él se mostraban las atrocidades del LRA, con imágenes de niños secuestrados, aldeas arrasadas y testimonios de víctimas. La campaña pedía a los gobiernos que enviaran fuerzas para arrestar a Kony. Por primera vez, millones de jóvenes en todo el mundo escucharon ese nombre. Las redes sociales se inundaron de mensajes con el hashtag Kony2012. Celebridades, políticos y activistas compartieron el video. La presión fue tan fuerte que el entonces presidente Barack Obama autorizó el envío de tropas estadounidenses a África Central para ayudar a localizarlo. Sin embargo, la euforia mediática pronto se apagó. Críticas a la organización, acusaciones de simplificación del conflicto y problemas personales del director del documental, Jason Russell, terminaron por desinflar la campaña, pero el objetivo se había cumplido parcialmente. El mundo sabía quién era Joseph Kony. A pesar de la atención mundial, Kony nunca fue capturado. Su ejército se fue fragmentando, debilitado por las deserciones y la presión militar. En 2006, el LRA abandonó Uganda y se desplazó hacia Sudán del Sur, la República Centroafricana y el Congo, dejando tras de sí aldeas masacradas y niños perdidos en la selva. Los testimonios de quienes lograron escapar hablaban de un hombre que mezclaba rezos con sangre, que citaba versículos bíblicos mientras ordenaba asesinatos. Decía que su misión divina aún no había terminado. En los últimos años, varios de sus hijos y comandantes fueron capturados o asesinados, y su ejército quedó reducido a unas pocas decenas de combatientes. Se cree que Kony, ahora un anciano, sigue oculto en alguna selva remota, moviéndose entre fronteras, protegido por lo que queda de su círculo más leal. La Corte Penal Internacional aún mantiene activa su orden de arresto. Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura, pero hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio. La historia de Joseph Kony es la prueba de que el mal puede disfrazarse de fe, que el fanatismo religioso y la manipulación pueden convertir a niños en verdugos y a comunidades enteras en víctimas. Sus crímenes destruyeron generaciones. Los niños que sobrevivieron crecieron con traumas imposibles de borrar. Algunos aún tienen pesadillas, otros viven con la culpa de haber matado a sus propias familias. En las aldeas del norte de Uganda, las cicatrices siguen visibles. Armos amputados, mujeres con hijos de los soldados del LRA, hombres marcados por el miedo. Kony no solo dejó cuerpos, sino una herida profunda en la conciencia del mundo. Su historia también mostró cómo una causa viral puede hacer visible una tragedia ignorada durante décadas. Sin embargo, también reveló la superficialidad de la indignación digital. Millones compartieron su nombre, pero pocos entendieron la complejidad del dolor detrás de la pantalla. Hoy, el LRA está casi extinto, pero su sombra permanece. En Uganda, los sobrevivientes aún buscan justicia. En el resto del mundo, el nombre Joseph Kony es recordado como símbolo de la barbarie disfrazada de santidad. Un hombre que decía hablar con Dios, pero solo escuchaba su propio delirio de poder. Un líder que convirtió la fe en miedo, la palabra en tortura y la infancia en esclavitud. Su historia no termina con su captura, sino con la memoria de quienes resistieron, porque mientras el mundo se olvida, las víctimas siguen hablando, y sus voces, quebradas pero firmes, son el verdadero juicio contra un hombre que quiso ser profeta y terminó siendo monstruo.